Hola chicos, buenas tardes. En este espacio vamos a dar inicio a la clase de hoy con respecto a los resultados de la investigación de mercados. En la clase de hoy está pendiente revisar por cada grupo su primer bosquejo de lo que son las técnicas de investigación aplicadas para el proyecto de investigación de mercado que ustedes están trabajando pues en cada uno de sus proyectos. Hasta el momento he recibido solo un bosquejo, que es el grupo de Valentina Gutiérrez del Valle. Entonces, en este caso, los grupos pendientes, por favor, sigan enviando pues sus trabajos como tal. Seguido a eso, recuerden que el 21 está pendiente la revisión de ese archivo que entregaron el día del parcial y que es necesario pues volver a revisar para ver qué tanto evolucionó la argumentación de ese pues trabajo actualizado. En ese caso, el día de hoy vamos a hablar sobre los resultados de investigación de mercados, que es la fase que viene después de la creación y la composición de esa técnica de investigación. Recordemos que las técnicas de investigación, pues en investigación de mercados, los que vamos a incluir son la encuesta, la etnografía, el focus group o la experimentación o la observación. Dependiendo de lo que cada uno de los grupos vaya a hacer, escogerá una o un par de estas técnicas para aplicarlas dentro de su proyecto de investigación. No van a ser todas, ustedes son los que deciden como investigadores cuáles serán las ideales para sus proyectos. Seguido a la construcción, es importante pues hacer una revisión hasta que esa técnica quede muy bien para poderla echar a la práctica, para poder aplicarla en una población o en un objeto de estudio que ustedes tengan. Que pues por grupo yo estoy indicándole a cada grupo pues quiénes serían objetivamente esa población a la cual abordar y después de con esos resultados ustedes establecen un informe. Ese informe pues serían los resultados de la investigación a presentar o en este caso los resultados de la investigación de mercados. Entonces, para empezar, es importante mencionar lo siguiente. Esta presentación se encuentra en el aula y está pues desde el principio de la clase. Es importante que entendamos que los resultados de la investigación de mercados no es más que un informe que representa todas aquellas consecuencias que se dan como resultado a la aplicación de una técnica. En este caso, la técnica es la que cada uno de ustedes dentro de su proyecto aplicó. Por ejemplo, si usted hizo una encuesta, la lleva a cabo con una población específica, que dependiendo de los tiempos no puede ser muy amplia, no puede ser muy extensa, y seguido a eso realiza un informe que evidencie todos esos resultados obtenidos. Entonces, esto se hace con el propósito de organizar la información y de analizarla, también de hacer comentarios al respecto, pues para poder delimitar si al fin de cuentas los objetivos de nuestra investigación se cumplieron. Hay que también preguntarnos si estas preguntas, por ejemplo, que yo estoy haciendo en la encuesta, si este grupo que yo escogí para el focus group, si esta población que yo escogí para la experimentación, o si esta población que yo escogí para realizar la observación se ajusta o tiene el perfil ajustado o relacionado directamente con los objetivos de mi investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo objetivos que tienen una trazabilidad hacia el servicio al cliente, esta población debe estar relacionada o afectada directamente por una mala oferta de los servicios al cliente. Quiere decir que estos usuarios han tenido que manifestar que han presentado problemas con respecto a fallas en la gestión del servicio, entre muchos otros comportamientos. ¿Listo? Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta, digamos, lo que implica
el aprendizaje clave de este tipo de análisis de información y de resultados. Lo primero es que pues los resultados se deben indicar tal cual y como se ofrecen, no hay que maquillar nada. Por ejemplo, si un usuario o un miembro de este objeto o de esta población menciona algo muy particular, esta información hay que relatarla en el informe tal cual, no hay que maquillar las cosas ni presentarlas de otra manera. Y hay que indicar de cierta forma um, la interpretación de esos resultados porque pues son los que nos van a llevar a, a establecer mejor unos comentarios al respecto. Bueno chicos, como les mencionaba anteriormente, para establecer un resultado de investigación de mercado es importante mostrarlo como un informe. Los informes son este pequeño o complejo recurso que tiene el resultado obtenido de esa técnica de investigación aplicada. Por ejemplo, si yo decidí escoger con mi grupo el focus group, hice mi estudio, apliqué la técnica como tal y ese resultado se va a mostrar por medio del informe. En el informe en sí, yo puedo a nivel general crear tablas, gráficas, figuras para poder mostrar esos resultados, pero dichos resultados deben tener siempre un comentario porque estos comentarios o cada resultado debe tener un comentario porque estos comentarios son la interpretación de la información que usted está mostrando. Entonces, en ese caso, vamos a hablar de los distintos tipos de informe dependiendo del tipo de enfoque. Por ejemplo, si yo estoy enfocado al cliente, yo puedo hacer dos tipos de informe, informes divulgativos o informes técnicos. En estos dos tipos de informes hay un enfoque mucho más básico y un enfoque más complejo. Por otro lado, está el informe dependiendo del tipo de estudio, que también tiene dos enfoques, pero mucho más generalizado. Si hablamos de informes que están enfocados al tipo de cliente, y ahí tienen que fijarse mucho si su investigación está enfocada a un tipo de investigación de mercado específica, por ejemplo, investigación de mercado de producto, entonces yo podría crear un informe divulgativo, porque en este caso los informes divulgativos están pensados para dos enfoques en particular. Estos son los más básicos, porque el enfoque técnico es mucho más especializado. Si hablamos de un enfoque de contenido, los enfoques de contenido muestran resultados, conclusiones, recomendaciones que incluyen una breve y sencilla descripción de la metodología utilizada. Por ejemplo, si dentro de la encuesta que yo realicé se evocan unas necesidades, porque personas que respondieron la encuesta mencionan cierto tipo de necesidades, estas necesidades se pueden tomar como recomendaciones que el investigador debe incluir en el informe y realizar una breve descripción sobre la misma. Y de la misma manera, con todos los resultados que se obtengan o con la información que se suministra en sí. Cuando se habla de informes divulgativos de la audiencia, por lo general, son informes que van a estar enfocados a un público que no tiene conocimiento sobre marketing e investigación de mercados. Este no es nuestro caso, porque acá nos vamos a enfocar sobre todo si el enfoque es divulgativo hacia el contenido, porque todos los resultados que ustedes obtuvieron aquí van a ser interpretados por ustedes, no van a ser interpretados por personas que, digamos, no estudian administración o no saben hasta cierto punto lo que es una investigación de mercado. Ahora, los informes técnicos también los pueden ustedes abordar. Tienen también dos enfoques, el de contenido y el de audiencia. Pero el de contenido es mucho más detallado con respecto a los resultados,
El contenido acá cuando es divulgativo es mucho más generalizado. En cambio, el contenido cuando el informe es técnico tiende a ser detallado, muy puntual, paso a paso, 1.1, 1.2. Describe de manera pormenorizada cada uno de los resultados que se está evaluando. Y cada uno de ellos tiene sus propias conclusiones, sus propias recomendaciones y sus propios resultados. Puede pasar en este caso que algunos de los grupos lleguen a informes mucho más técnicos porque fueron mucho más acuiciosos en la manera en cómo mostraron esos resultados. Pero a nivel general todos deberían llegar a un informe divulgativo por contenido. Cuando hablamos de la audiencia, acá se está hablando de un enfoque técnico que es mucho más personalizado, mucho más profesional. Ya sería para cuando ustedes sean profesionales en el cargo y puedan de manera más a modo de gestión puedan cumplir y crear una investigación de mercado con todos los fierros, por decirlo así. En el caso del tipo de estudio, acá también pueden abordarlo si lo requiere. Están dos enfoques, el enfoque que es estandarizado y el enfoque que es especial. Cuando hablamos de un enfoque que es estandarizado, recurre a mostrar informes que son generales, estudios que están dirigidos a varios tipos de clientes. Entonces tendrían que ustedes pensar si la investigación que ustedes están haciendo está enfocada a varios tipos de clientes o a un único tipo de clientes. Es importante que lo identifiquen y lo socialicen con sus compañeros para entonces poder empezar a hacer la relación de cada uno de los resultados de la manera más detallada posible. Y están los informes especiales, que son informes de estudios específicos adaptados a necesidades muy concretas de los clientes. Por ejemplo, dentro de la clase hay una investigación de mercado que está enfocada a algo muy específico o a una necesidad muy específica, que es el lanzamiento de un cliente, de un producto, perdón. Entonces, ese lanzamiento del producto, allí habría que identificar muy bien quién es ese tipo de cliente, cómo se define, para que ustedes puedan hacer ese informe de la manera más especial pues posible. Teniendo en cuenta eso, volvemos a la idea de que en los resultados se muestran tablas y gráficos o se puede mostrar un banco de preguntas, o sea, una encuesta o pruebas estadísticas o comentarios, porque por ejemplo en la observación es muy común aplicar o el resultado puede ser una serie de comentarios al respecto. Entonces, aquí podemos ver una ficha técnica. Acá tenemos otra. En este ejemplo, las fichas técnicas pueden tener distintos tipos de información, pero en este caso por lo menos están enfocadas hacia la encuesta. ¿Cuál es la técnica aplicada? Una encuesta como tal. El universo o la comunidad, pues clientes o personas de tal edad. El método como tal, bueno, se va a utilizar un método que es online o una encuesta que es totalmente presencial. Por ejemplo, si se va a aplicar la técnica de la experimentación, como se vio en el video, ustedes podrían, en este caso, convocar a una serie de personas y aquí se tienen que escribir, bueno, se convocaron determinado número de personas para poder preguntarle cierto tipo de... Bueno, en este caso vemos fichas técnicas. Las fichas técnicas no son más que una estandarización o una herramienta que se utiliza para estandarizar el tipo de técnica aplicada. Entonces todos acá van a especificar de manera general
qué tipo de técnica están aplicando, con qué tipo de población la van a aplicar, cuál es el método que van a utilizar, cómo es el tipo de muestra que quieren como tal generar o tomar, el número de personas, entre otros factores. Esta ficha técnica pues es bastante específica porque pues habla de unos valores muy numéricos, muy puntuales, pero a nivel general, por ejemplo, ustedes pueden hablar, en este caso, la técnica que estamos utilizando, bueno, la técnica de investigación en este caso es el focus group. El universo se refiere al perfil que tiene este tipo de población a la que va a estar enfocado este focus group. Hacer una breve descripción, como se pueden dar cuenta, solo son 3 palabras, 4 o 5 palabras. El método de muestreo, en este caso, pueden mencionar si van a hacerlo de manera virtual o lo van a hacer de forma presencial o si van a utilizar alguno de estos métodos. Pueden indagar sobre el método aleatorio simple de momento. El tamaño muestral se refiere al número de encuestas que ustedes van a realizar o que pueden realizar, porque de pronto pueden estar hablando de que van a hacer 50 encuestas, pero solo lograron hacer 30, por colocarles un ejemplo. En ese caso, en el error de muestreo, es importante colocar ese porcentaje al que no se logró encuestar, dependiendo del motivo que hayan tenido. El nivel de confianza, pues es un valor como bastante atípico, pero puede incluirse. La fecha en la que se realizó el trabajo de campo y si utilizaron un programa para realizar el análisis de datos. En este caso puede ser Excel o el mismo trabajo de el mismo programa de ejecución de la encuesta, como por ejemplo Google Forms, Question Pro, entre otros. Acá tenemos otro ejemplo que se relaciona un poco más con lo que nosotros estamos haciendo, no es tan numérico. Miren que acá se coloca técnica encuesta y se habla de una manera más específica sobre el tipo de encuesta que es o hacia qué está enfocado, el universo, que son el tipo de usuarios, el método que se está utilizando, las variables como tal de muestreo, por si se está hablando o si se está enfocando al género, sexo, edad, horario y día de la semana, que son como los 4 factores más importantes de la encuesta, el tamaño muestral, el lugar en el que se hizo. Miren que los datos en las fichas técnicas cambian. Entonces, en este caso, nosotros estamos creando más una ficha técnica de muestreo no aleatoria. Ahora, si nos vamos a las tablas como resultado de los informes, las tablas siempre van a estar enfocadas y van a ser diferentes dependiendo de los resultados que cada uno de los grupos obtenga. Importante que por cada tabla que muestre los resultados, en este caso, por ejemplo, si en las encuestas se generaron una serie de resultados, estos resultados van a tener un comentario al lado que funcione como la interpretación de estos datos que se muestran como tal acá. Acá se está hablando de, por ejemplo, la tabla 2 puede ser la pregunta 2 de esa encuesta y se relacionan los atributos o las distintas opciones que se mostraron habitualmente en esa encuesta, el total de respuestas, cuántas de estas respuestas fueron dadas por mujeres, hombres, entre otros factores. Todos van a depender de las preguntas que ustedes hagan. Y acá está la interpretación de esa información. Entonces acá se habla de cada uno de los atributos de manera general, qué tipo de atributos se valoran, qué tipo de interpretación se le da a esos atributos, qué recomendaciones se dan, qué conclusiones también se dan. Acá también está otro ejemplo de resultado para los informes, un resultado más gráfico, por ejemplo, a través de infografías. El que quiera lo puede hacer. Por ejemplo, si utilizaron la experimentación para mostrar el resultado de la experimentación, pueden crear una infografía que muestre el resultado de esa experimentación realizada.
y seguido a eso una interpretación de ese resultado en donde se concluya, se hable de los atributos mencionados, los valores que se le da a cada uno de esos atributos, las interpretaciones de esos atributos, etcétera. Entonces, actualmente existen nuevos formatos para hacer informes que también los pueden utilizar si desean. Por ejemplo, están las presentaciones pues tipo slide como esta, están también infografías que ya se las acabo de mostrar, videos, impresiones digitales, por ejemplo, pues un póster, un afiche y demás, o de forma oral. Pero pues esta parte oral siempre tiene que estar acompañada con una imagen de apoyo y pues con la misma interpretación de los resultados. Entonces, en este caso, chicos, nosotros tenemos una revisión pendiente que es a partir del 21 de mayo, que son sobre las correcciones del archivo que ustedes entregaron como parcial. Yo les entregué ese archivo a cada grupo con unas correcciones específicas. Esas son las correcciones que voy a hacer desde el día 21 de mayo. Está la revisión de la ficha la revisión de la técnica de investigación de mercado empleada, que apenas un grupo me la ha entregado. Entonces, la idea es que con cada grupo yo voy revisando, ustedes van construyendo de manera más robusta esa técnica y pues ya posteriormente pueden empezar a aplicarla para empezar a generar resultados. Va a haber una primera revisión de resultados de la investigación de mercado el 27 de mayo. Fíjense que esa revisión es una primera revisión y muy seguramente no va a estar lista, pero para que tengan presente que ya para esa fecha todos deben tener su técnica de investigación dispuesta y ya en curso en cuanto a aplicación, para que lo que quede pendiente sea la construcción de los resultados de la investigación de mercado. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirme y nos vemos la próxima clase.